Ahí está. Continuamos con el estudio de Colosenses, hermanos, por favor. Un día tengo el temor de traerles Primera de Timoteo y no Colosenses, pero como es en la misma libreta, no hay problema si me confundo. Colosenses, estamos estudiando. La semana pasada vimos el versículo 24 y quizás hasta el 25. ¿Algún hermano o hermana que por favor pueda dar lectura? Colosenses capítulo 1, versículos 24 y 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia, en la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Gracias, Claudia. La semana pasada habíamos visto este padecimiento de Pablo en su servicio, en su administración del reino de la iglesia, sirviendo al Señor. Habíamos visto que Pablo había padecido en la voluntad del Señor, ¿no? Como consecuencia de la voluntad del Señor, más no como una búsqueda de sufrimiento. Y Pablo mismo nos dice en razón a qué había sufrido. Cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo había sufrido sirviendo en la iglesia todas estas aflicciones, de la cual fui hecha ministro. Ministro, que ya hemos visto en otras ocasiones, Pablo siempre utiliza ministro como siervo. Se refiere a siervo y a uno de los menores, de hecho. Siervo, y nos dice Pablo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Esta palabra administración, según la administración, es dispensación, que también tiene que ver con mayordomía, que es exactamente, porque dije también que dispensación no es una palabra común que usemos a cada rato, es exactamente la administración de la propiedad ajena. Pablo era siervo, según la administración de Dios, encargándole la administración de algo que no era de Pablo. Y es igual con nosotros. La iglesia en la que Pablo servía, o las iglesias a las que Pablo apoyaba, no eran sus iglesias. No eran las iglesias de Pablo, no eran las iglesias ni siquiera de Éfeso o de Roma, o las iglesias del apóstol que haya estado. La iglesia en la que Pablo servía, al ser él un administrador de algo ajeno, al ser Pablo un administrador de lo que es de otros, no era de Pablo. ¿De quién creen que era la iglesia? Pueden responder. De Dios. Definitivamente, Pablo en su servicio para esta iglesia deja claro que Pablo no estaba haciendo las cosas por él o porque él quería hacerlas necesariamente, sino por voluntad del Señor. Al igual que el padecimiento, en lo que Pablo padecía era voluntad del Señor, lo que Pablo servía también era voluntad de Dios. Nuestro servicio es voluntad de Dios. Dios desea que sirvamos en la iglesia, que nos involucremos, pero al ser una propiedad ajena, uno no hace lo que quiere en casa ajena. Cuando uno contrata a un albañil que pinte, uno no puede decirle pinta la glorieta de verde y la encontramos de rojo. El albañil que contratamos pinta del color que el dueño le dice. Si queremos verde, verde tiene que ser. La iglesia no es nuestra, hermanos. Por mucho que estemos, por mucho que participemos, la iglesia no es nuestra. No somos dueños de la iglesia ni de lo que en la iglesia sucede. La iglesia es de Dios.
y nosotros administramos y servimos para ese dueño, para Dios. Y al igual que un albañil no puede venir y decir, yo hago la iglesia, yo hago esto como yo quiero, o contratamos a alguien para que, qué sé yo, nos haga una ventana, y le dice, no, ¿para qué? Y cierra la ventana. La iglesia, al ser de Dios y nosotros, servidores, se conduce según Dios y en las formas de Dios. La iglesia a la cual pertenecemos y cualquier iglesia del Señor, su nombre lo dice, iglesia del Señor, la iglesia debe ser como Dios quiere. Las decisiones que tomemos en la iglesia, como hermanos, como miembros, deben ser decisiones buscando agradar a ese Dios. La iglesia no debe ser como nosotros queremos, no debe ser según nuestras expectativas. Por muy buenas intenciones que tengamos, a menos que nuestra búsqueda sea la voluntad de Dios, la iglesia no debe ser como mejor me haga sentir o como yo estoy seguro que a la iglesia le va a convenir esto. Esa búsqueda debe ser en el Señor, y no solo como individuos, sino como iglesia. Toda la iglesia debe entender que la iglesia es de Dios. Y con ello claro, lo que decidamos en la iglesia debe ser agradando y buscando a Dios. A veces cometemos el error, y todos definitivamente hemos caído en ello, de querer que la iglesia se amolde a lo que nosotros o a lo que yo quiero. Querer que la iglesia se amolde a mis horarios, se amolde a mis tiempos, a mis distancias incluso. La iglesia, al ser de Dios, es también en las formas de Dios. Como Dios quiera y como Dios nos permita. Nosotros como siervos agachamos la cabeza y servimos. La búsqueda definitivamente en la iglesia no debe ser, ¿no?, cubrir expectativas de alguien más, sino la de Dios. Y en esa búsqueda definitivamente nos vamos a equivocar, vamos a fallar. Es inevitable, es parte de nuestra naturaleza el equivocarnos, pero aun cuando nos equivoquemos, buscando la voluntad de Dios, el Señor en esa rendición se encargará de encaminar a su iglesia. Y probablemente, si usted se pone a pensar su servicio en la iglesia, por año, así tenga poco, mucho tiempo, si se pone a revisar minuciosamente, va a encontrar errores, va a encontrar fallas, consciente o inconscientemente. Uno, pidamos perdón a nuestro Señor porque le hemos fallado en su administración, en su servicio. Y segundo, aprendamos. Estas cartas que manda Pablo a todas las iglesias, no eran cartas necesariamente para felicitarlos o para decirles, muy bien, hermanos, usted decía, sigan así. La mayoría de las cartas a Pablo son exhortando. Va por ello. Algunos demonios sabía definitivamente. La mayor carta de Pablo, todas las cartas de Pablo son exhortando a un mejor servicio. Desde, por ejemplo, en Primera de Timoteo estoy viendo respecto al liderazgo, a quienes lideran la iglesia. Aquí habla respecto a la iglesia en general, en el amor de la iglesia, permitirle al Espíritu. La palabra del Señor nos confronta porque no es natural en nosotros ese servicio. Lo natural es que todos jalen agua para su molino, pero en la iglesia todos trabajamos para el mismo molino, que es el de Dios. Y dentro de esa labor que Pablo hace como siervo, nos dice, ¿no? ¿Para qué fue hecho Pablo ministro? ¿Para qué fue hecho siervo? Nos responde él mismo en el versículo 25,
de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En el caso de Pablo, se le encomendó esto, que anuncie la palabra de Dios cumplidamente. ¿Qué es exactamente esto? Cumplidamente es predicar plenamente, es llevar a su fin, llevar a su objetivo el ministerio designado del Evangelio. Eso es exactamente. A Pablo se le encargó en su servicio que cumpla con el objetivo designado en el Evangelio, el predicar la palabra de Dios. Y dentro de ello, nuevamente, Pablo menciona en reiteradas ocasiones la iglesia como el cuerpo de Cristo, y él se menciona él mismo como un siervo, ¿no? Como un servidor de la propiedad ajena. Pablo no anuncia el Evangelio como él quiera. Pablo no anuncia el Evangelio como él considera va a funcionar mejor. Pablo lo hace dentro de su servicio, encomendado por el Señor en la iglesia. Muchas veces el compartir la palabra, el evangelizar, es transgiversado. Muchas veces el compartir la palabra se centra, y he sido partícipe en algunos lugares, en los que se centran en una estrategia, en prácticamente, psicológicamente, capturar gente, como si se tratara de una venta. Muchas veces se mide la evangelización por números. Yo les he contado, creo que una vez acompañé a traducir a unos misioneros que habían venido, y al final de cada jornada me llamó la atención, me causó gracia. Al final de cada jornada se sentaban a cenar, no todos, la cena era para ellos, por cierto. Se sentaban a cenar y decían: hoy día tenemos 25 almas ganadas. El otro día tenemos 45 almas ganadas. Y al final hacían su reporte de: en esta campaña hemos salvado 300 personas. ¿Tú qué sabes? ¿Cómo sabes si la persona no solo te dijo sí, si la persona simplemente quería sus lentes? Porque van de la mano con estrategias como hacer campañas, que no necesariamente está mal ayudar mediante las campañas, pero sí cuando pierden el foco de lo que compartir la palabra era. Pablo compartía la palabra, el Evangelio, no solo con lo que decía, sino con lo que vivía, con lo que padecía, y se preocupaba por estas iglesias. No era compartir, media vuelta y avancen. En las cartas vemos como Pablo, por ejemplo, en la carta que manda el 1 Timoteo, nota problemas en Éfeso. Nota que la iglesia que él había dejado estaba enseñando falsa doctrina, y en su preocupación manda a Timoteo. Y lo manda con una serie de directivas para que esta iglesia regrese al cauce del Señor. Compartir la palabra, al igual que es parte de nuestro servicio, es parte de nuestro testimonio, también es en las formas del Señor, como el Señor nos enseña a compartir. Ahora, eso no implica, creo yo, que no podamos organizarnos mejor, pero nunca la forma va a ser mayor al fondo. El fondo va a ser siempre, tanto en nuestro servicio en la iglesia, en predicar, en compartir estudios, en dirigir alabanzas, la búsqueda va a ser siempre agradar a nuestro Señor. Y en esa búsqueda es hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos. En el caso de Pablo, había un servicio a través de la iglesia en la cual era él un siervo más.
La cabeza, como bien sabemos, y creo que es un concepto que tenemos muy claro, es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo no hace lo que el cuerpo quiera, a menos que algo no esté bien. En un cuerpo óptimo, mi mano no puede empezar a hacer así de la nada. Yo no puedo estar acá así y empezar así mi mano. Eso es un síndrome, ¿no? Que es Tourette, que implica que está mal. Son reacciones que uno no controla. En un cuerpo sano, en un cuerpo estable, el cuerpo se guía por la cabeza. Esta imagen del cuerpo y cabeza, esta imagen de siervo Señor, esta imagen de administración ajena, nos deja muy en claro que somos servidores del Señor y como el Señor quiera que sea la iglesia. Ahora, en medio de ello, vamos a tener que tomar decisiones en función a lo que nosotros creamos conveniente. Por ejemplo, ahorita el Consejo Directivo está meditando respecto a las cuentas de la iglesia y a las administraciones que se tienen que hacer. No, el Consejo Directivo, por mucho que lea la Biblia 10 veces, no va a encontrar un versículo que diga Scotiabank. No va a encontrar un versículo que diga Banbif en Salmo 5:28. Pero ¿cuál es la búsqueda dentro de la voluntad del Señor, sirviendo y administrando algo ajeno? Es la de, en principios, agradar al Señor. Los principios del Señor son muy claros, qué es correcto, qué es incorrecto. En esa búsqueda, tomar una mejor decisión para la iglesia del Señor. No sé ver la hora, pero supongo que sí. Voy a leer hasta el versículo 26. Pueden acompañarnos. Acompañarme. A mí y a mis 5 personalidades. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, siervo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Voy a continuar. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Muchas formas en las que Pablo se expresa, habla más que de un trabajo de Pablo, habla más de un trabajo del Señor en Pablo, del Señor utilizando a Pablo. La siguiente semana, Dios mediante, vamos a ver respecto a este misterio, a todos estos versículos, pero ya esta semana quedémonos con que nuestro servicio en la iglesia, hermanos, que es muy importante y enhorabuena, no solo se trata de exhortar, sino también de decir lo que se está haciendo bien y yo personalmente nos veo más involucrados a todos en la iglesia. Y amén. Es algo que el Señor agrada y es algo que el Señor desea, que sus hijos, que las partes del cuerpo estén funcionando en su cuerpo. Que la iglesia no sea un cuerpo con 4 órganos menos, que sea un cuerpo funcionando en su integridad, en unidad en el Señor. Como bien estamos viendo en los estudios del hermano Joel, unánimes, en un solo espíritu, en un solo Dios, en oración, en servicio. Lo cual también me hacía ver Joel hace unos días, lo cual no implica que no hayan diferencias. Es natural, somos muy distintos, venimos de lugares distintos, pensamos distinto. Pero si algo tenemos todos en común, que somos hijos de Dios y somos siervos de Dios.
Que nuestro servicio en la iglesia, hermanos, sea una búsqueda constante de la voluntad de Dios. Sea una búsqueda de agradar a Dios y que entendamos y que nos quede claro que somos siervos. No somos, aparte de edad, mayor que nadie. Solo hay un Señor, hay un Dios, y Él es mayor que todos nosotros, perfecto, santo, puro, misericordioso, amoroso, y todos los objetivos buenos que se nos pueda ocurrir. Busquemos al Señor como cuerpo. La iglesia está atravesando una situación ya hace algunos meses, una situación que no necesariamente va a cambiar de acá al futuro más cercano, no tiene por qué cambiar tampoco. Permitámosle al Señor trabajar y edificarnos y moldearnos en medio de esta situación que está atravesando la iglesia, que para nosotros sea una excusa para acercarnos más y rendirnos más y servir más y de una mejor forma, que es la forma de Dios. Gracias, hermanos. Sí, alguien que desee compartir algo, tenga algo que decir, hermano Joel. Cuando hablabas de la parte de administrar, en este caso hablábamos de la iglesia, de hacerle del Señor como algo que nos haga el Señor. Y reflexionaba que en realidad toda nuestra vida, tiempo, dinero, familia, esposa, esposo, hijos, que todo lo que tengamos lo administremos y que de hecho la Biblia nos llama por esto, mayordomo, dice la palabra. El Señor nos permite que en nuestras vidas, y en realidad trabajo, que incluso ello podamos administrarlo en el Señor. No como tú decías, ¿no? Como aquel pintor que le dice pinta verde, en nuestras vidas también hay un Señor que nos quiere decir cómo pintar y cada rol de nuestras vidas, que lo podamos buscar, obedecer y seguir. Amén. A un otro hermano o hermana que desee compartir algo, es bienvenido. Hermano Miguel. Es medio complicado entender que como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, no podemos decir lo contrario a lo que dice el Señor. Nosotros estamos acostumbrados, a ver, todos hacemos parte de una familia humana. ¿Quién no tiene derecho en este hogar? Como hijo, como padre. Sobre todo hijos ya adultos que pueden y tienen derechos, ¿no? Y a voz y voto, por decirlo menos. Entonces, normalmente los hijos, los padres, creen tener derecho de decir esto, aquello y lo otro, porque son parte de esa familia. Pero aquí nos pinta la Biblia algo diferente. A pesar que somos miembros de una iglesia y somos parte del cuerpo de Cristo, y el Señor nos ha puesto en ese cuerpo de Cristo, nosotros no tenemos ninguna injerencia para desobedecer o irrespetar al que es dueño de la iglesia. En cambio, en nuestros hogares, los hijos faltan el respeto a los padres pueden faltar el respeto a los hijos, y etcétera, etcétera, etcétera. En donde tú te encuentres laborando, tú eres miembro de esa institución, tú tienes derecho, privilegio, tienes obligaciones también que ser. Sin embargo, dejamos sentado nuestra postura y dejamos sentado en hacer prevalecer lo que nosotros creemos como nuestros derechos, pero en la iglesia no es así. En la iglesia nosotros tenemos que básicamente entender que si nosotros estamos ahí es por gracia. Por un lado. Por otro lado, el Señor sigue siendo el centro de todo lo que gira alrededor de Él. Por eso cuando tomamos decisiones, tiene que ser siempre en el Señor y no en nosotros. Otra partecita que había mencionado respecto a exhortar. A veces, lo entiendo, en las iglesias se cree que exhortar es básicamente como utilizar la palabra amonestar, que lo hemos leído en el versículo
Y no es lo mismo. Exhortar básicamente es entender, comprender, darle la mano, tenderle el brazo, el hombro y consolar a la hermano. Esa es la palabra exhortar. Y más bien la palabra que se ha utilizado en el versículo 28, amonestar, que es llamarle la atención por algo en particular. Entonces a veces utilizamos los términos y está bien. Para eso estamos, para poder entender un poquito más dentro de los estudios de la palabra y poder usarlo un poquito. Gracias, hermano. Algo que mencionaba el hermano Miguel respecto a privilegios que tenemos en la casa, en los trabajos. Hermanos, ser parte de la iglesia ya es un privilegio muy grande. Agradezcamos al Señor por poder ser parte de una iglesia, por poder ser parte de su cuerpo y aún más en una iglesia en la cual hay y veo amor, cercanía, afecto. Personalmente no he estado en otra iglesia. No sabría decirles si es común que las iglesias se aprecien tanto como nos apreciamos nosotros, pero sí agradezco y agradezcamos al Señor de la iglesia que nos permite tener Getsemani. Ojalá, es una iglesia que ha crecido bastante en el amor del Señor, los unos por los otros. No es que ya estemos, no que seamos perfectos, muy lejos estamos de eso. Entendiendo el privilegio y la bendición que ser parte de la iglesia, permitámosle al Señor utilizarnos unos con otros también. No está mal necesariamente observarnos, ver cómo estamos, preguntarnos. Es parte del amor que nos enseñan a tener los unos por los otros y a la iglesia. Gracias, hermanos, por este momento. Vamos a poder tener una oración.